En esta ocasión encontraremos la cantidad de calor que se cede o se gana en un fenómeno de transferencia de calor. Cada material tiene una capacidad de guardar el calor o de perder el calor dependiendo de la estructura molecular que tenga esta. Cada sustancia se le puede determinar esa capacidad. A eso se le llama calor específico. Y el calor específico nos va a dar la relación que existe cuando se aumenta a 1 grado la temperatura de una sustancia, de 1 gramo de dicha sustancia. Se puede establecer esa cantidad y hacer una tabla de calores específicos. Cada material tendrá, por tanto, un calor específico. Es una propiedad intensiva de la materia. Cada material y estado de agregación de la materia o grado de temperatura tendrá un valor determinado. Ese valor pues va a depender. Por ejemplo, el agua tendrá diferentes calores específicos si se encuentra en hielo, en líquido o en vapor, y sus valores serán determinados a una temperatura dada. En el caso de los fenómenos de transferencia de calor, si nosotros tenemos una sustancia, incrementamos la temperatura de esta sin cambiar su estado, nosotros podemos calcular con facilidad esa cantidad de calor utilizando justamente una ecuación para transferencia de calor donde esa cantidad de calor se va a medir o se va a calcular con la masa que participe en esa transferencia, con el calor específico del material que está aumentando de temperatura y conociendo el cambio de la temperatura, ya sea que se aumente o se disminuya. Esta es la tabla de los calores específicos y va a depender si es el agua o si son algunos líquidos o si es un sólido. Cada una de estas tendrá rangos de temperatura y tendrá cantidades específicas de calor que se puede ganar cuando se aumenta la temperatura 1 grado por 1 gramo de cada tipo de sustancia. Entonces, siempre que se trate de un incremento de temperatura, vamos a utilizar esta ecuación donde se establece la cantidad de calor que se gana o se pierde en un fenómeno de transferencia de calor. Por otro lado, existe otra relación que es el calor latente. El calor latente nos va a hablar de cuando las sustancias se incrementan, cambian de estado. Para encontrar ese calor latente vamos a ocupar esta expresión, donde el calor que se va a ocupar en ese cambio de estado solo va a estar determinado por la masa y un tipo de calor latente. Esto va a depender del estado en el que esté cambiando. Por ejemplo, tendremos calor latente de fusión, cuando las sustancias sólidas se transformen a sustancias líquidas. Por ejemplo, en el caso del agua, el calor latente de fusión será de 79.7 kilojoules. O bien, en el caso de la misma agua, pero cuando ésta cambie de estado líquido a gaseoso que se evapora, entonces la cantidad de calor, el calor latente de esta sustancia será de 2260 kilojoules. Bueno, esta tabla que tenemos aquí nos va a dar los valores de diferentes sustancias y sus calores latentes, ya sea de fusión porque cambian de estado sólido a líquido o de vaporización porque cambian de estado líquido a sólido. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar el calor que interviene en un cambio de estado, ocuparemos esta fórmula. Q
es igual a la masa por el calor latente, y dependiendo si es fusión o vaporización ocuparemos una parte de la tabla o la otra. Veámoslo con un ejemplo. Aquí está un primer ejemplo de este tipo de problema. ¿Cuánto calor se requiere agregar a un bloque de hielo que pesa 0.5 kilogramos a una temperatura de menos 15 grados para que se transforme en vapor? Bueno, en este caso nosotros tenemos que ir paso a paso determinando los cambios que va teniendo este bloque de hielo. El bloque de hielo va a estar justamente en esa consistencia, va a calentarse hasta la temperatura de fusión un poco antes, y ese va a ser un incremento de temperatura sin que haya cambio de estado. Esa cantidad de calor la vamos a utilizar, la vamos a cuantificar a través de esta fórmula. Q es igual a mc, que es el calor latente, calor específico, por el cambio en la temperatura. El cambio en la temperatura ya habíamos visto que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, una vez que hayamos hecho ese incremento, pues podremos ocupar después justamente la parte donde nos habla del cambio de estado, que estaba de sólido a líquido. Esa cantidad de calor que se gane o se pierda se va a determinar a través de esta ecuación, que es la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor latente. En la primera etapa, en nuestro ejemplo, pues era un calor latente de fusión. Vamos a empezar a resolver. Para empezar a resolver este problema, tendremos que primero establecer la información que podemos adquirir del problema con las tablas y con las condiciones de cada uno de estos. A ver, quieren aumentar un poquito. Ahí yo creo que se alcanza a ver bien. Bueno, vamos a establecer las temperaturas primero como datos. Primero sabemos que ese bloque de hielo tiene una temperatura inicial de menos 15 grados Celsius. Que este bloque de hielo se va a calentar hasta antes de que se funda o hasta la temperatura de fusión, que son 0 grados Celsius. Después se va a seguir calentando y va a pasar de la temperatura de fusión, que ya se transforma, va a pasar hasta la temperatura de ebullición. Va a haber nuevamente un incremento de temperatura. Va a ir de 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Después vamos a establecer los calores específicos para el caso de que el bloque es hielo, el bloque de agua es hielo, el bloque de agua es líquido. Entonces, en el caso del bloque de hielo, el calor específico será de 2100 joules entre kilogramos grados Celsius. El calor específico para el agua, en el caso de que sea líquida, será de 4186 joules kilogramos grados Celsius. Y el calor latente de fusión, en este caso, será de 79.7 kilojoules kilogramo. El calor latente de vaporización será de 2260 kilojoules kilogramo. Como podemos apreciar, tenemos aquí dos tipos de unidades, joules y kilojoules. Cuando hagamos nuestras cuentas tenemos que tomar en cuenta justamente estas relaciones para poder establecer unidades consistentes y poderlas sumar o restar según corresponda. Bueno, continuemos. Ahora vamos a hacerlo más chiquito. Ahí. Bueno, la primera parte de nuestro problema nos va a plantear
un incremento de la temperatura. Dicho incremento va a ir, lo vamos a llamar Q1, va a ir desde menos 15 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. O sea, voy a empezar a calentar ese bloque de hielo a esas temperaturas. Entonces, por tanto, voy a ocupar la ecuación de Q mce delta T, donde Q1 se va a determinar, a ver, vamos a ponerle de una vez el 1, bueno, Q1, Q1 estará dado por la masa, que es en este problema 0.15 kilogramos, la temperatura, el calor específico de esa masa es de 2100, que corresponde a la del hielo, ¿sí? Eso se obtuvieron en las tablas, en los datos donde empezamos a hablar de este tema. Entonces, ese calor específico del hielo es de 2100 y el incremento de la temperatura o el cambio de temperatura va a ir como una temperatura final de 0 grados menos la temperatura inicial, que fue de menos 15 grados. De tal suerte que, haciendo las cuentas, me va a quedar 0.5 por 2100 por 15. Una vez hechas esta relación matemática, estas multiplicaciones, me va a quedar que el calor 1, que es cuando se incrementa de menos 15 hasta 0 grados, es de 15.750 joules. Pero como tengo que tener unidades consistentes, yo lo transformo a kilojoules, que es 15.750 kilojoules. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente dividiendo esta cantidad entre 1000 para que tenga yo en kilojoules. Así lo voy a hacer cada que esté incrementando mi temperatura. Y cuando yo cambie de estado, va a ser de esta manera. A ver, si puedo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con ese bloque de hielo? Ya se fundió, entonces tengo que tomar en cuenta esa cantidad de calor que se ganó o se perdió en el cambio de estado. Para el cambio de estado ocupo esta otra expresión, Q es igual a M por L. Entonces va a empezar en 0 grados, nada más porque yo sé que esa es la temperatura de fusión. Entonces a este calor le voy a llamar Q2. Es muy fácil de calcular y solo tengo que poner la masa, que es la misma, 0.5 kilogramos, multiplicado por el calor latente de fusión, que en las tablas me dice que es 79.5 kilojoules. Como aquí ya está en kilojoules, solo tengo que hacer la multiplicación y me queda 39.8 kilojoules. Ahora bien, pues si lo decidiera yo hacer en joules, pues tendría que multiplicarlo por 1000 y sería lo mismo. Pero yo creo que es más fácil que trabajemos todo el tiempo con kilojoules porque son unidades más chiquitas o fáciles de manejar. Bueno, si yo hago todos mis fenómenos de transferencia de calor, voy a ir encontrando cada una de las cantidades de calor que se van aumentando o se van perdiendo en cada fenómeno, en cada transformación, ya sea para calentar, para cambiar de estado, etcétera. Como en este caso, yo voy a tener que voy a partir desde menos 15 grados hasta la temperatura de vaporización, quiere decir que voy a tener dos cambios de estado. Primero voy a cambiar de estado sólido a un estado líquido y después voy a tener un estado líquido a un estado gas o vapor. Entonces, en este caso, lo que yo voy a tener es 4 cambios de estado. Uno que es la temperatura del hielo, como ya la calculamos,
que va desde menos 15 hasta 0 cuando se calienta. Otro fenómeno que va a intervenir ahí es el cambio o transformación de estado del agua, que estaba sólida y se vuelve líquida. La siguiente transferencia va a ser cuando el agua líquida, que estaba a 0 grados, se lleve hasta la temperatura de ebullición. Y el último será justamente cuando el agua se transforme en vapor. Entonces, si se fijan, son 3 momentos de transferencia, no, 4 momentos de transferencia de calor que necesito conocer para encontrar el calor total que haya sido o que haya participado en mi expresión. Ese calor total, bueno, aquí no lo puedo hacer perfecto con mi manita, pero aquí vemos que va a ser la suma del calor acá abajo. Bueno, no puedo, voy a ir con el dedo gordito, voy a ir poniendo. Ese calor total va a ser el calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4. Me va a dar el total del calor que hay en ese fenómeno de transferencia de calor. Entonces, el primer calor ya dijimos que va a ser de menos 15 hasta 0. Y como solo es un incremento de temperatura, se va a determinar con Q es igual a MCE delta T. Esta fórmula solo es para cuando hay incrementos de temperatura. Ya les expliqué cómo se hacen esos cálculos. Ahora bien, en el segundo también ya lo vimos, cuando la temperatura que estaba ahí de 0 grados hizo que esta sustancia de sólido pasara a líquido, hubo una ganancia de calor. En este caso ya también vimos que solo se multiplicaba la masa por el calor latente de fusión y encontramos su valor. Ahora bien, una vez que está fundido, eso ya es líquido, pues está a 0 grados y va a incrementar nuevamente, va a subir su temperatura hasta 100. Entonces, al subir su temperatura a 100 grados Celsius, va a ocurrir nuevamente un intercambio de temperatura con la fórmula QMCE delta T. Y nuevamente voy a tener que buscar el calor específico, pero ahora del agua líquida, ya no del agua sólida, porque ya ahora es líquida. Y es el único cambio. Y el cambio de la temperatura va a ir hasta 100 grados, que es mi temperatura final, menos la inicial. Hago mis cuentas y voy a encontrar que en ese caso ese valor es de 209.3 kilojoules, no, 209, sí, 0.3 kilojoules. Y bueno, ya que tengo esa temperatura de 100, pues obviamente va a cambiar nuevamente de estado, se va a vaporizar, entonces tengo que considerar esa cantidad de calor que se transforma o que cambia de estado. Voy a tomar la masa, pero ahora el calor latente de vaporización. Voy a mis tablas y veo que en este caso este valor es de 2260 kilojoules. Hago mis cuentas y encuentro que este valor es de 1130 kilojoules. Una vez que tengo todos mis calores en kilojoules, los voy a sumar. Sumando cada uno de estos valores, bueno, aquí los voy a indicar con mi dedo gordo, voy a encontrar que el calor total que hubo de transferencia fue de 1394.9 kilojoules. Y así llegó al resultado de este problema cuando se incrementa desde menos 5, desde menos 15 grados Celsius, un bloque de hielo que tiene una masa de 0.5 kilogramos y se lleva hasta la temperatura de ebullición. Muchas gracias.